Es mi cuarto presupuesto en este recinto y tengo que decir que hay cosas que nunca cambian o cambian para mal. Siempre hemos sido muy críticos de las formas con las que se trata la ley de leyes, pero esta vez la urgencia con la que se está tratando este presupuesto, la falta total de debate y profundidad es realmente absurda. No hay un solo motivo lógico que justifique el apuro para tratar en una semana el presupuesto provincial en primera lectura y que se termine de aprobar un 15 de noviembre. Nadie del oficialismo pudo responder por qué, por lo que solo queda ser mal pensada e interpretar que el apuro es para sacarse de encima el presupuesto y poder meter las leyes que necesita el gobierno antes de que cambie la composición de esta legislatura y ya no sea tan favorable a ustedes. Por lo menos me permito dudar. Para que la gente sepa, estamos hablando de la distribución que el gobierno resolvió para más de 4 billones de pesos de todos los cordobeses y cordobesas. O sea, no es algo menor. Ese dinero se distribuye en ministerios, en agencias, en empresas, se clasifica por programa, por objeto del gasto, por carácter económico. Es decir, son 1000 páginas de desarrollo, más de 100 planillas con distintos clasificadores y montos que requieren de la atención y el estudio de quienes queremos ser serios en esta tarea. Evidentemente, cualquiera que no sea obsecuente va a coincidir conmigo en que una semana no es tiempo prudencial para hacerlo. Y esto no es un problema para nosotros. Yo no tengo ningún problema en quedarme hasta las 5 de la mañana leyendo. A los que perjudica es a los cordobeses y cordobesas que van a tener un presupuesto sin el proceso de discusión necesario. Dicho esto, a la falta de tiempo le tenemos que sumar la falta de verosimilitud, porque todo el presupuesto se hace en base a proyecciones falsas. Ya describimos este mecanismo varias veces. Hacen un presupuesto proyectando una inflación baja, luego la inflación real es mucho más alta, recaudan acorde a esa inflación, o sea que les ingresa más plata de lo que habían proyectado, pero, y acá está el ajuste, la redistribución de eso nuevo que entra es completamente discrecional y las partidas más sensibles de salud, de educación, de salarios, nunca logran empatar a la inflación real. Recordemos que el presupuesto 2023 se proyectó con una inflación de 70,3%. La inflación acumulada de este año ya es de 103,2% y va a terminar el año arriba de 130%. Es decir, la provincia recaudó con una inflación del doble de lo que proyectó. Sin embargo, por ponerles solo algunos ejemplos, el programa Primer Paso no aumentó ni un solo peso y el Fondo para la Prevención de la Violencia de Género tampoco. Y la cosa se pone peor si encima vemos que los montos ya desactualizados están totalmente subejecutados. Entonces, es evidente que para este gobierno ni el trabajo ni la violencia de género les parecen temas importantes para atender, aun cuando recaudan más de lo esperado. El presupuesto que estamos discutiendo hoy no es la excepción de esta lógica, al contrario. De hecho, proyectan todo con una inflación del 97,3%. O sea, van a volver a decir que están obligados a hacerlo, que están atados a eso. Sin embargo, esto no es la primera vez que lo decimos. Este gobierno no ha tenido problemas en utilizar sus propios indicadores en otros momentos, por lo que podría tener aunque sea las dos pautas. Pero volviendo, la inflación proyectada es del 97,3%. Los analistas más optimistas dicen que va a estar en 125%, los más pesimistas en un 200%. Y el FMI, al que todos acá le rinden pleitesía, dice que va a rondar en el 136%. Entonces, los números que estamos discutiendo no son solo un dibujo,
sino que son fundamentalmente el ajuste plasmado en un proyecto presupuestario. Además de este tema, que es el nudo del presupuesto, está la cuestión de en qué se ahorra y en qué se gasta, porque ya no es una novedad. El ministro Giordano, cada vez que viene a presentar el presupuesto, dice las mismas cosas, utiliza prácticamente las mismas placas, nos dice que Córdoba ahorra, que Córdoba es austera, pero después lo vemos a Schiaretti paseando por el mundo pidiendo crédito, como de hecho ahora lo está haciendo el propio Yarlora. Entonces, ¿cómo es? En realidad, Córdoba ahorra, entre comillas, en la administración central. Es decir, en todos aquellos programas estatales que son para atender y resolver las necesidades de la gente, salud, educación, vivienda, alimentación. Y después ese ahorro y el endeudamiento se utiliza para financiar las cajas negras, que son las agencias, que se llevan casi el 35% de este presupuesto sin rendirles cuentas a nadie. Y ahí tenemos que buscar el problema. Pero no, prefieren seguir echándole la culpa a los jubilados del déficit de la caja y poniendo eso como lo que más incide en las finanzas. E incluso dejan abierta la posibilidad de un nuevo ajuste en el mensaje de elevación. Cuando dice que si ANSES se demora, están previstas una serie de medidas para poder afrontar el pago de las prestaciones previsionales. No aclara cuáles. Pero ya vimos cómo afrontaron las últimas. Con un hachazo a las jubilaciones en plena pandemia. Ya por estos motivos correspondería rechazar el proyecto en tratamiento. Pero además tenemos que agregar que, como todos los presupuestos anteriores, este presupuesto está hecho a la medida de seguir beneficiando a los mismos de siempre, que son los que más tienen, a expensas de los que menos tienen. Porque la plata la ponemos todos, pero sobre todo los más vulnerables. Miren, el 86,7% de los ingresos de la provincia son impuestos. La mitad de esos son fondos comparticipables, es decir, en su mayoría provienen del IVA. Pero además de esa matriz absolutamente regresiva, tenemos que decir que en Córdoba los ricos o tienen libertad de hacer con sus impuestos lo que quieren, como sucede con las patronales agrarias y el famoso fondo sojero, o directamente están eximidos de pagar impuestos. No paga la bolsa de comercio, la bolsa de cereales, no pagan los grandes empresarios industriales, no pagan los empresarios del software, los del transporte, no pagan los call centers, no paga tampoco, claro, la Iglesia Católica. Por esos beneficios, que no redundan en nada bueno para los trabajadores, la provincia se pierde de ganar aproximadamente más de 64.000 millones de pesos. Si el número no les dice nada, por ahí comparándolo se entiende mejor. Es un 17% más que la partida otorgada a vivienda. Y cuadruplica el monto que se le asigna en la CENAF. Entonces, se ve que los empresarios son mucho más importantes que las infancias y que la vivienda popular para este gobierno. Pero no solo tienen ventajas impositivas, los beneficios siguen. Hay partidas enteras del presupuesto que salen de los bolsillos de los trabajadores y van a parar directamente a los de los grandes empresarios. Esos programas aumentan casi un 160% respecto del año 2023. Corren mejor suerte que las partidas sociales y suman casi 150.000 millones de pesos. Es más de lo que le destina el gobierno durante todo el año a las políticas alimentarias. De nuevo, se ve que los empresarios son también más importantes que el hambre de nuestros pibes. Mientras tanto, para los trabajadores públicos, que son quienes sostienen los programas y servicios fundamentales, los que se ponen al hombro la salud, la educación, la asistencia a las víctimas de violencia, la atención a quienes más lo necesitan. Bueno, para todos ellos el aumento establecido es del 92% en promedio, totalmente por debajo de la inflación real e incluso por debajo de la pauta inflacionaria oficial que el propio gobierno
está usando en este dibujo. Después venden que son los que pagan los mejores salarios del país. Mentira. Y los aumentos se les arrancan con conflictos fuertísimos, soportando descuentos y conciliaciones obligatorias ilegales. Y hay un tema que particularmente me preocupa mucho, que es el de la educación. Debería ser una preocupación del conjunto de los legisladores, pero parece que no. Evidentemente, para todos los que van a levantar la mano hoy, les parece bárbaro que solo se destine el 23% del total del gasto a educación. 12 puntos porcentuales menos que lo que establece la propia ley de educación, la 9870, que dice que como mínimo se debe destinar el 35%. Ya solo por esto, si las legisladoras y legisladores fueran apegados a las leyes que se votan acá mismo, ninguno debería acompañar este proyecto. En varias ocasiones, cuando vino Giordano, Mónica Sommer, remarcaron que el gobernador electo Yarlora participó activamente en la confección de este presupuesto. Bueno, entonces así arranca su gestión, Yarlora, decidiendo destinar a educación la cifra más baja en los últimos 10 años. A mí realmente me sorprende la capacidad que tienen tantos para abstraerse de la realidad que nos rodea. Si no quieren pisar las escuelas, bueno, vean las noticias. Hace apenas 2 días, La Voz del Interior publicaba que hay varias escuelas que están perdiendo días de clases, varios días de clases, por problemas edilicios. Escuelas céntricas, a pocos metros de esta legislatura, emblemáticas, como el Garzón Agulla, el Carbó, ahora no son casos aislados. Esta situación se repite en cientos de escuelas. Evidentemente, lo que es una política de Estado acá es el vaciamiento de la educación pública. Si no, ¿cómo se explica que el famoso Fondo de Emergencia Edilicia que se aprobó acá mismo, en la última sesión del año pasado, se haya ejecutado solo en un 30%? ¿Cómo se explica? Y para colmo, para el año que viene se proyecta recortarlo en un 80% nominal a ese fondo. O sea, lo que este presupuesto está diciendo a las escuelas es que las va a dejar caer a pedazos, sin hacer absolutamente nada. Ese es el mensaje. Una muestra más de que por más que cambie el gobernador, las políticas van a seguir siendo las mismas y peor. Lo mismo sucede con salud. Evidentemente el cambio de gobierno no va a significar una mejora en el área. Seguramente me voy a detener más en los programas, inversiones específicos en la segunda lectura, pero les digo un dato. Hoy y el año que viene, según este presupuesto, tenemos menos planta de personal de salud que hace 10 años. En el 2014 había 205 agentes más de lo que va a haber en el 2024. Cuando se han abierto nuevos centros de salud y cuando la demanda está desbordando los hospitales públicos debido al aumento significativo de la pobreza. En el 2014 la pobreza estaba en un 28%, ahora es del 40%. Y la falta de cobertura médica, producto del trabajo precarizado, hace que hoy 1.800.000 cordobeses no tengan cobertura de salud. Es más del 45% de la población. En este contexto, no aumentar la planta de trabajadores de la salud significa en los hechos un ajuste a la salud pública y cuestionar seriamente los derechos de los cordobeses y cordobesas. Por eso, señor presidente, con estos motivos y estas razones generales, más las que voy a explicar en la segunda lectura, es que voy a rechazar
estos proyectos del Ejecutivo. Muchas gracias.